Bien, este video es un colorario, ujú, que es un razonamiento, un colorario, es un razonamiento como consecuencia lógica de lo demostrado anteriormente, que la sangre vertida por el Señor Jesucristo en la cruz, su preciosa y bendita sangre, nunca es para salvar el alma de la muerte, sino para hacer redención, limpieza, hacer el efecto de propiciar en favor de los que están en el nuevo pacto con Dios, los que ya somos pueblo, los que ya hemos entrado a la salvación de nuestras almas, hacer redención, hacer expiación. Expiar es quitar. Quitar el enojo, quitar la ira, quitar aquello que divide la relación con nuestro Padre. La sangre bendita y santa de nuestro Señor Jesucristo es de un precio invaluable por la Iglesia, porque es lo que permite aplacar la ira, hacer limpieza, redención, ir en una santificación permanente en aquellos que ya somos salvos. La bendita y preciosa sangre de Cristo nunca ha sido para salvar el alma. Ya, de manera muy equívoca, un predicador dirá: usted, para que sea salvo, para que sea salva su alma, para que su alma, su yo, sea salvo de la muerte, del infierno, usted deposite fe en la sangre de Cristo. Esa persona es un ignorante. O bien la persona ha aprendido en los institutos bíblicos, tal vez es un pastor de instituto bíblico, o la persona no se ha arrepentido para la salvación de su alma. Porque el arrepentimiento para la salvación del alma es el cambio radical en la forma en que todo ser humano debe autopercibirse ante Dios. Eso es metanoia, arrepentimiento, metamorfosis de los pensamientos. Es un cambio radical en la manera en que el ser humano se tiene que autopercibir cómo está en su estado espiritual, judicial, que compete a su persona, a su alma, y moral ante Dios, antes de ser salvo. La persona que está todavía caminando en el camino ancho está espiritualmente muerto por haber pecado. La sentencia contra el pecado, que es la muerte, se dejó caer inmediatamente sobre el espíritu. El ser humano está muerto espiritualmente por haber pecado y necesita pasar de muerte a vida. También está judicialmente su alma condenada a morir. El alma que pecare, esa morirá. Y por haber pecado, el alma irremediablemente está condenada a morir. Está viva porque el alma es la que oye, es nuestro yo, ¿verdad? El alma es la que siente, la que oye, la que ve, la que habla, la que guarda los recuerdos. Pero el alma es la que está condenada a morir. Entonces así tiene que autopercibirse el ser humano. El ser humano tiene que cambiar radicalmente la manera de autopercibirse ante Dios para poder ser salvo el alma. Y también el estado moral. Entonces nosotros tenemos Romanos 7, versículos 14 al 25, 1 Corintios 15, 53, 1 de Pedro 3, 21. Ley del pecado que está en nuestros miembros, lo está diciendo el apóstol Pablo. Todo el tiempo que el cuerpo tenga vida física, no importando cómo esté el alma, cómo esté el espíritu, el cuerpo tiene una ley del pecado. Y va a hacer pecar al alma hasta que el cuerpo muera. Es por eso que es necesario que esto corruptible sea vestido de incorrupción. Lo está diciendo el apóstol Pablo a los que ya somos salvos, el alma. Y en 1 de Pedro 3:21 dice: el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva el alma. Nos salva el alma del infierno. No quitando las inmundicias de la carne. 1 de Pedro 3:21. El bautismo es cuando el Espíritu Santo entra dentro de la persona, con su alma salvada, pasa de muerte a vida, sellado con el Espíritu Santo hasta la redención de la posesión adquirida. Bien, eso es el arrepentimiento. Y fe en el Evangelio es fe en la muerte de Cristo, la muerte sustitutiva. El alma de Cristo en sustitución de nuestras almas. Isaías 53:11, verá el fruto, Cristo, de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Aquí está el fruto de la aflicción de su alma, la iglesia, el pueblo del nuevo pacto con Dios.
¿Mm? Entonces, la bendita y preciosa sangre de Cristo nunca, jamás, ha sido para salvar el alma. Lo que ha sido para salvar el alma es la muerte sustitutiva de Cristo por nuestros pecados. Por eso que la fe hay que aplicarla en el Evangelio, no en la sangre de Cristo. Para ser salvo, fe en la muerte de Cristo por nuestros pecados, no en la sangre. Entonces un predicador que dice, para que tu alma sea salvada del infierno, de la muerte eterna, deposita tu fe en la sangre de Cristo, ese predicador o no se ha arrepentido realmente para salvación, nunca ha reconocido que su alma, por haber pecado, quedó irremediablemente condenada a la muerte y que la salvación ha sido por una sustitución del alma. Fue el alma de Cristo en sustitución de nuestras almas. Cristo cerca de la hora novena, como dicen los evangelios, ¿verdad? Mateo capítulo 27, versículos 45 al 46, Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, entró en muerte eterna. Cerca de la hora novena, fue desamparado por el Padre. Y Cristo exclamó lo que estaba profetizado en el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Ahí Cristo entró en muerte eterna. Pero Cristo, conforme a Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo, porque se trataba de que la sustitución era alma por alma, no cuerpo por alma, no sangre por alma, cuando todavía estaba la vida de su carne en él, no le había sido quitada, sí le había sido quitada la vida de su alma, estar unido al Padre. Y cuando Cristo volvió a tomar su vida, en conformidad a lo que había prometido, lo que le había encomendado Dios, Dios le había encomendado poner la vida de su alma, Cristo, en sustitución de la vida de nuestras almas, es alma por alma. La salvación ha sido por sustitución. La sustitución ha sido el alma de Cristo en sustitución de nuestras almas, en obediencia a este principio. Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Alma de Cristo por alma humana condenada a la muerte. En Cristo fueron cargados todos los pecados de nuestras almas. Isaías 53:6, mas Jehová cargó en él, cerca, ahí en la hora, entre la hora sexta y la hora novena, los pecados de todos nosotros. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas en toda la tierra, y ahí se cumplió Isaías 53:6. Por eso Pedro dice, en 1 de Pedro 2:24, Cristo, él mismo llevó nuestros pecados, los de nuestras almas, en su cuerpo sobre el madero. Y producto de eso, producto de nuestros pecados, que se condenan con la muerte del alma, el alma de Cristo entró en muerte, en abandono, desamparo, cerca de la hora novena. Y cerca de la hora novena, Cristo exclamó, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Tenemos Juan capítulo 14, versículo 8 al 10. Felipe, muéstranos al Padre y nos basta. Cristo le dice, Felipe, tantas veces he estado con vosotros y no habéis visto al Padre. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre que me envió. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Unidad perfecta y eterna. Dios Padre, Dios Hijo, eternamente unidos, uno solo. Pero esa unidad se rompió cerca de la hora novena. Muerte, separación. El alma de Cristo entró en muerte. Pero el Padre le había encomendado a Cristo, poner la vida de su alma para, producto de nuestros pecados que le fueron cargados en su cuerpo, desde la hora sexta hasta la hora novena, Cristo entrar en muerte de su alma. Pero para que Cristo luego volviese a tomar la vida de su alma. Juan 10, versículos 17 y 18. Por eso me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida, la de mi alma, la de mi alma, y volverla a tomar. Nadie me la quita, la vida de mi alma. De mi alma. Yo de mí mismo la pongo, la vida de mi alma. Tengo poder para poner mi vida, la vida de mi alma, y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre.
poner la vida de mi alma en sustitución de vuestras almas condenadas a la muerte por vuestros pecados, porque es el alma la que tiene que ser salva. Lucas 9:56, Cristo, yo no he venido a perder las almas, sino a salvarlas. A eso vino Cristo, a salvar el alma de que le fuese quitada la vida. Salvar el alma humana de la muerte. Entonces, cuando Cristo, Juan capítulo 19, versículos 26 al 30, cuando Cristo, ya, habiéndose disipado toda esa oscuridad, eso da a entender que Cristo había vuelto a la vida. Cristo había cumplido lo que el Padre le encomendó. Cristo puso la vida de su alma para entrar en muerte sustitutiva en vez de nuestras almas, producto de nuestros pecados, los pagó ahí y volvió a tomar la vida de su alma. Se disipó toda la oscuridad. Porque nosotros leemos en Mateo 27, versículos 45 al 46, y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, y cerca de la hora novena Cristo exclamó su entrada en muerte. Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué me has abandonado? Entró en muerte su alma, en separación, en desamparo. Y ese desamparo fue conforme al Salmo 22, de día y de noche. Entró en muerte eterna, producto de nuestros pecados, el Padre lo desamparó. Eso es muerte para el alma, muerte eterna. Pero Cristo tiene el poder que no tienen nuestras almas. Nuestras almas humanas no tienen el poder de volver a tomar su vida. Si un alma humana entra en muerte, en desamparo eterno, no puede volver a la vida. Pero el alma de Cristo sí puede. Yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Yo tengo ese poder. Como yo tengo ese poder y ustedes no tienen ese poder, yo puedo entrar en muerte y volver a la vida. Ustedes, almas humanas, no tienen ese poder. Si ustedes entran en muerte, van a la muerte eterna. No pueden volver a la vida, pero yo puedo. Entonces yo les sustituyo vuestras almas. Yo soy el sustituto judicial. Aquí en la cruz del Calvario, aquí hubo un juicio alternativo y sustitutivo a este horrible y espantoso juicio ante el gran trono blanco. Aquí no hay salvación. Aquí las almas tendrán que rendir cuenta por sus pecados penalmente. Y el pecado se condena con el lago de fuego. Muerte del alma, la muerte segunda. Entonces, aquí Cristo estaba en un juicio alternativo a este, anticipativo, previo a este juicio. Aquí Cristo estaba siendo condenado en vez de nuestras almas, producto de nuestros pecados, para que nosotros no vayamos a juicio. Juan 5:24, Cristo hablando en primera persona. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y a juicio no viene. Ha pasado de muerte a vida. Juan 5:24, el Salvador de nuestras almas. Nuestras almas fueron salvadas en la cruz del Calvario. Esa salvación se hace efectiva creyéndola con fe. Entonces cuando Cristo supo que había consumado lo que el Padre le encomendó, es decir, Cristo había vuelto a tomar su vida, en ese momento Cristo había salvado nuestras almas, por sustitución. Entonces por eso fue que Cristo, supo que estaba todo consumado, antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo, porque no era cuerpo por alma la salvación, no era sangre por alma, era alma por alma, el alma humana condenada a la muerte por sus pecados. Conforme a este principio, Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Si es el alma humana la que está condenada a que le sea quitada la vida por sus pecados, para que la salvación sea por sustitución, otra alma de la misma especie, de la misma sustancia, tiene que ser puesta en sustitución de esta alma que está condenada a la muerte, que está condenada a que le sea quitada la vida, que entre en muerte, por sus pecados. Entonces, esta alma sustitutiva, tomando forma humana, tiene que en su cuerpo ser cargado con todos los pecados del alma infractora, condenada a la muerte, para que a esa alma le sea quitada la vida.
Pero Cristo tiene el poder de volver a la vida después de la muerte. Nuestras almas no. Cristo sí. En este principio de Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, aquí Dios está hablando acerca de este principio de restitución. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida. Y el Señor agrega, algo de cierta especie, si está condenado, para ser sustituido, tendrá que ser sustituido por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. Si no, no es válido para Dios. Si es un diente, entonces será sustituido por otro diente. Si es un ojo, entonces tendrá que ser sustituido por otro ojo. Si es una mano, entonces tendrá que ser sustituido por otra mano. No sirve ojo por mano. No sirve ojo por diente. Sirve ojo por ojo. Ahora no sirve el alma humana para ser sustituida por la sangre. No sirve. No sirve el alma humana para ser sustituida por un cuerpo, por la carne. No sirve. Sirve alma humana sustituida por otra alma. Un alma santa que jamás haya pecado. Porque si aquel que se ponga en sustitución, su alma, tenga pecados, esa alma tendrá que morir por sus propios pecados. No podrá morir por los pecados del alma que quiere sustituir. Entonces, Cristo cumplía con el requisito de ser un alma santa, sin pecado, que no tuviese por qué morir, sino morir el alma de Cristo, entrar en muerte por causa de los pecados de las almas que quería salvar. Para Cristo pagar, ¿ya?, lo que deben pagar las almas por sus pecados, la muerte del alma. Entonces, cuando Cristo volvió a tomar su vida, la de su alma, sabía que estaba todo consumado, lo que el Padre le había encomendado. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y cuando Cristo volvió a tomar la vida de su alma, sabía que estaba todo consumado, lo que el Padre le había encomendado. Padre, usted me mandó poner la vida de mi alma en sustitución de las almas humanas, para en mi cuerpo ser cargado con todos los pecados de las almas del mundo. Para yo, mi alma, entrar en muerte, en desamparo. Usted me desamparó, pero yo volví a tomar mi vida, y las tinieblas se fueron. Y entonces ahora Cristo miró a su madre, a María, y le dice, mujer, he ahí tu hijo. Juan capítulo 19, versículos 26 al 30. Y le dice al discípulo amado, he ahí tu madre. Sabiendo Jesús que estaba todo consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y los soldados romanos, uno de ellos, tomando una esponja, empapándola en vinagre, se le acercó a la boca. Y habiendo Cristo probado el vinagre, exclamó, finish, todo consumado. Yo he salvado las almas antes de que le fuese quitada la vida a su cuerpo, porque no era cuerpo por alma, no, era alma por alma, no era ni siquiera sangre por alma, era alma por alma. Y ahí entregó su espíritu. En el Evangelio de Lucas leemos que Cristo exclama, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Ahora ya no dice, Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Ahora dice, Padre, dando a entender que había vuelto a la vida, a la comunión con su Padre. Y Cristo no fue al infierno. Cristo descendió a las partes más bajas de la tierra para predicar a los espíritus encarcelados y tomar a los que estaban en el seno de Abraham y llevarlos al cielo. Tomó cautiva la cautividad. Y dio dones a los hombres porque vino el Espíritu Santo a cada integrante de la iglesia. Y con el Espíritu Santo Dios dota de dones espirituales. Dio dones a los hombres. Efesios capítulo 4. Bien, la salvación del alma ocurre cuando el ser humano deposita fe en la muerte sustitutiva de Cristo en vez de nuestras almas. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Isaías 53:11. El fruto de la aflicción de su alma, del alma de Cristo, es la iglesia. Y la salvación completamente consumada hace 2000 años atrás se hace efectiva creyéndola. Creyendo el Evangelio. La muerte de Cristo. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Pablo,
Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, el alma salvada de la muerte, el alma salvada de que le sea quitada la vida. Salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si os agarráis a este anuncio, sois salvos. Si os agarráis, si os asís a otro anuncio diferente, no sois salvos. Un anuncio diferente es la sangre de Cristo para la salvación. Eso es diferente, porque para la salvación no es la sangre, es la muerte. Es predicar un evangelio diferente, predicar que tú para ser salvo tienes que depositar tu fe en la sangre. No, ese es un anuncio diferente. No te estás agarrando, no te estás haciendo a la palabra que el apóstol Pablo está predicando. Sois salvos si os asís a la palabra que os prediqué. A no ser que en vano creísteis. Creer en vano es recibir la gracia de Dios en vano. Os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable para que tu alma sea salva. He aquí ahora el día de salvación. Ahora, el tiempo de tu vida física. Si tú mueres físicamente en el camino ancho, habrás sellado eternamente el destino de tu alma al infierno, al juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis 20 del 11 al 15, de Apocalipsis 20 del 11 al 15, y al lago de fuego, para toda la eternidad. Si os asís, a no ser que en vano creísteis. Creer en vano es creer, pero sin fe. A ellos, que también fueron evangelizados, como dice Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3, no les aprovechó el oír el evangelio, por no ir acompañado o no ir mezclado, como dice el original, con la fe, por los que oyeron el evangelio. Porque entramos en el reposo los que creímos con fe. Hebreos capítulo 4, versículo 1 al 3. O sea, creer, ¿cierto?, en vano es creer sin fe. Porque no te sirve creer así. Creer con incerteza. Creer con exento de fe. Creer con una excepción de fe. Creer sin que haya fe en tu creer. Creer con fe es creer con certeza y convicción. Hebreos 11.1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Creer con certeza, creer con convicción, que cuando Cristo en vez de ti murió por los pecados de ti, le ha dado vida eterna a tu alma, que no hay nada que la condene a la muerte. Que el que fue condenado a la muerte en vez de ti, por los pecados de ti, fue Cristo. Y nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Ni siquiera por tus tibiezas, ni siquiera por tus infidelidades, ni siquiera por tus inmoralidades, por nada. Pero como tú crees con incerteza, estás recibiendo la gracia de Dios en vano. Entonces, exhortación, 2 Corintios 6, versículos 1 y 2, os exhortamos a que no recibáis la gracia de Dios en vano. Creer en vano. No te sirve ese creer, es vano, porque no ha sido mezclado con fe. Eso te impide entrar a la vida eterna. Porque te va a hacer estar tomando ciertos pasajes de la Escritura que no tienen nada que ver con la salvación o la condenación, y tú, por tu falta de fe en el Evangelio, le vas a estar dando la connotación de que sí tiene que ver con la condenación. Ya hemos hablado de este tema en otros videos. Entonces, a no ser que en vano creísteis, a no ser que en vano creísteis, a no ser que en vano creísteis, entonces no te sirve, no eres salvo. Tienes que creer con fe en este anuncio, porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. Pablo recibió muchas revelaciones de Dios. Recibió el misterio de lo que es el arrebatamiento. Porque el Señor mismo, dice el apóstol Pablo a la iglesia en Tesalónica, primera carta a los Tesalonicenses 4, versículo 16 al 18. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero.
Luego nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para esperar al Señor en el aire y así estar para siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Eso solamente Dios se lo entregó a Pablo. Solamente Pablo lo recibió. No Pedro, no Juan, no Santiago, no, Pablo. Lo recibió, este misterio de lo que es el arrebatamiento de la iglesia de Cristo lo recibió Pablo. Pablo también recibió este misterio de lo que es la iglesia. Efesios 4:30, Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Eso lo recibió del Señor el apóstol Pablo. Eso somos la iglesia, miembros de su cuerpo, su carne y sus huesos. Eso no lo recibió Pedro, ni Juan, ni Santiago, solamente el apóstol Pablo. Y también recibió el Evangelio. Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el Evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el que también estáis en pie, mediante el cual también sois salvos, si os agarráis, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Recibí la gracia de Dios en vano. Creer sin fe, eso es creer en vano. Porque os transmití entre las primeras cosas lo que también recibí. El bendito evangelio de nuestra salvación lo recibió el apóstol Pablo también del Señor. Por eso que en Romanos 2:16, el apóstol Pablo dice respecto del evangelio, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mí, evangelio. El evangelio es mío, me lo entregó el Señor. Entonces nosotros somos salvos creyendo en el evangelio del apóstol Pablo. Entonces, ¿qué es lo que nos dice el apóstol Pablo? Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Que Cristo, en lugar de nosotros, murió por causa de los pecados nuestros. Y si Cristo murió por los pecados míos, yo no puedo morir por los pecados míos. No puedo en justicia. Porque ya Cristo murió por los pecados míos. Por eso Cristo advierte, antes de ir a la cruz. Juan 8:24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy el Salvador sustitutivo de tu alma, en vuestros pecados moriréis. Entonces, que Cristo murió en lugar de nosotros, para que nosotros no muriésemos por nuestros pecados Cristo murió. Por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de mí, en vez de yo, Él murió para que yo no muriese por causa de mis pecados, yo no moriré por mis pecados. Tengo vida eterna, inimputabilidad penal. Esto significa que si yo ahora, que soy salvo por lo que Cristo hizo por mí, si yo peco, mato, robo, fornico, soy inimputable penalmente. Penalmente yo no puedo ser condenado a la muerte por mis pecados que yo cometeré hasta que me muera. Porque, ojo, cuando el ser humano que está aquí es injusto, y por su fe en el Evangelio Dios lo declara justo, Romanos 5:1, justificados pues por la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, nos sustituyó el alma, Él en vez de nosotros murió por nuestros pecados, fe en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, al creerlo con todo mi corazón, me entiendo salvado por Cristo, ahora Dios me justifica, me declara justo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora yo soy justificado, declarado por Dios justo. Segunda de Corintios 5:17. El que está en Cristo, nueva criatura es. Antes estaba muerto espiritualmente por haber pecado. Ha sido hecho un nuevo ser en él. Un nuevo ser, un hombre interior. Respecto del espíritu. Antes estaba muerto espiritualmente, nueva criatura es. Nació de nuevo. El alma estaba condenada a la muerte judicialmente, a que le fuese quitada la vida a su alma. Ahora las cosas viejas pasaron, son todas hechas de nuevo. Pero, 2 Corintios 5:17, el que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí son todas hechas de nuevo, sí, pero sin ser quitadas las inmundicias de la carne. Sin ser quitadas las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que corresponde a esto, habiendo sido sellado con el Espíritu Santo hasta la redención.
¿Eh? En Cristo, en Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados, el bautismo, sellados con el Espíritu Santo, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención. ¿Eh? El bautismo que corresponde a esto, 1 de Pedro 3:21, ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. ¿Eh? El que está en Cristo nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas de nuevo, pero sin ser quitadas las inmundicias de la carne. Va a caer en pecados el alma salvada con vida eterna. Y ahora que es justificado por su fe y declarado justo, se aplica Eclesiastés 7:20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. No existe el salvado con vida eterna que nunca peque. No existe. Bien, entonces el colorario de la exposición bíblica del último video que yo realicé, usted lo puede encontrar en mi canal de YouTube, que se llama La preciosa sangre de Cristo es solo para la iglesia. La preciosa sangre de Cristo es exclusiva de la iglesia, que no es para salvar el alma de la muerte. Por lo tanto, una persona predicaría erróneamente que para que sea salva tu alma depositas fe en la sangre de Cristo. No, para que sea salva tu alma, no deposites tu fe en la sangre de Cristo, deposita tu fe en el Evangelio, en la muerte sustitutiva de Cristo por tus pecados. Ahí sí, tienes que agarrarte a este anuncio, ¿eh? No a un evangelio diferente. Por lo tanto, el colorario, respecto del video anterior, razonamiento, como consecuencia lógica de lo demostrado. Primero, ya siendo salvo, al caer en pecado, el salvado, ya siendo salvo, habiendo entrado por Cristo al camino angosto que va a la vida, ahora yo estoy acá, tengo salvada mi alma, soy la iglesia de Cristo, en el nuevo pacto estoy con el Señor, el pacto en la gracia de Dios y en la fe nuestra, Efesios 2, versículos 8 y 9, ahí está el nuevo pacto. Todo pacto es bilateral, no existe un pacto unilateral, donde hay alguien que lo hace todo y el resto no hace nada. Eso no es un pacto. La parte que hizo el Señor es darnos su gracia, entregar a Cristo en la cruz para que Cristo pusiese la vida de su alma, ser cargado con todos los pecados de nuestras almas, ser condenado al desamparo eterno, a que le fuese quitada el amparo de Dios, muerte del alma, para luego Cristo volver a tomar su vida y así ser aquel que nos justifica ante el Padre. En Romanos 4:25 leemos que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Entonces Cristo, en vez de nosotros, murió por los pecados de nosotros. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado, su cuerpo, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Cristo resucitó para nuestra justificación, Romanos 4:25. Entonces Cristo justifica en el cielo a todos los que creen en su salvación sustitutiva. Ahora, nosotros que estamos acá, que no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne, cuando caemos en pecado, nosotros contristamos al Espíritu Santo, que ha sido puesto en nosotros. Había citado Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pablo les está escribiendo una carta al pequeño grupito de personas que habían sido salvados ya, creyentes, con fe en el Evangelio, se habían arrepentido para salvación, arrepentimiento, metanoia, habían reconocido, habían cambiado su forma de autopercibirse ante Dios en el aspecto espiritual, judicial y moral del cuerpo, que todo el tiempo que el hombre viva jamás podrá evitar pecar, porque en el cuerpo existe la ley del pecado, Romanos 7, versículos 14 al 25, y que sus almas habían quedado condenadas irremediablemente a la muerte, muertos espiritualmente, con necesidad de nacer de nuevo, judicialmente con sus almas condenadas a la muerte, y que jamás podrán evitar pecar. Y luego de arrepentirse, creyeron con fe en el Evangelio. Creyeron en la muerte sustitutiva de Cristo por causa de nuestros pecados, dejándonos nuestras almas salvadas de la muerte. Y al creerlo, con todo el alma, con el corazón, con fe, fue sumergido el Espíritu Santo en ellos. Por eso que a ellos, que es un pequeño grupito que está viendo en Éfeso, carta del apóstol San Pablo a los Efesios, a los santos, no a toda la gente que vivía en Éfeso.
No, a los santos, a los que habían sido apartados por Dios por su fe. A la iglesia, a la pequeña iglesia que estaba en Éfeso, que estaban siendo perseguidos, ¿cierto? Estaban sufriendo la persecución. A ellos les escribe el apóstol respecto de lo que les había acontecido a ellos. En Él, en Cristo, también vosotros, habiendo, por eso que le está escribiendo lo que ya les había acontecido ya, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y aquí viene lo más importante, y habiendo creído en Él, en el evangelio, que la sustitución de vuestras almas, hechas por Cristo en la cruz, le dio la salvación a vuestras almas, habiendo creído en el evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras, es una prenda en garantía las arras, de nuestra herencia. La iglesia tenemos herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Redención, arrebatamiento. Cuando Cristo venga a cambiar nuestros cuerpos, a transformarlos en un cuerpo incorruptible de gloria, semejante al cuerpo glorificado de Cristo. Hasta ese evento. O sea, el Espíritu Santo es sumergido, ya, hasta este evento. No sale más. No se va más el Espíritu Santo puesto dentro. Es Cristo dentro de la persona, su espíritu. Por eso que hay una advertencia en Romanos 8:9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. Cristo entra dentro de la persona. La persona vive con Dios, sumergido dentro. Bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Bien, entonces, corolario, es decir, razonamiento, como consecuencia lógica de lo demostrado. 1. Ya siendo salvo, ya siendo parte del pueblo de Dios, de la iglesia, del nuevo pacto, ya siendo salvo, al caer en pecado o en pecados, debes ir en oración al Padre, si es que tú has entrado, si es que eres parte de la iglesia de Cristo, de los del nuevo pacto. Debes ir en oración al Padre, en sincero arrepentimiento, sinceramente arrepentido, que te duela el haber cometido pecado, confesando y apartándote del pecado o de los pecados cometidos. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia. Entonces, ¿qué es lo que es misericordia? No recibir lo que merezco. Ahí está, misericordia. Dejar sin efecto el castigo. Apartar la mano castigadora, ¿ya? Aplacar la ira. Misericordia. No recibir lo que yo merezco. Yo merezco el castigo. Merezco que Dios se enoje conmigo, que me castigue. Entonces, tenemos que ir a la palabra redempio, redención. Efesios capítulo 1, versículo 7. El apóstol Pablo está escribiendo a los santos de Éfeso, a los que ya han sido salvas sus almas, no a toda la gente que vivía en Éfeso, solamente a los santos, a la iglesia, a los que se habían arrepentido para salvación, metanoia, y los que habían depositado su fe en el Evangelio. A ellos les dice, en quien tenemos redención, redempio, ¿ya? Dejar sin efecto el castigo, aplacar la ira, que haya perdón de los pecados cometidos por los salvados, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. ¿Quiénes? ¿Quiénes tenemos redención? ¿Quiénes? ¿Ellos, los que todavía sus almas no han sido salvadas del infierno? ¿O nosotros, los que ya tenemos la salvación de nuestras almas? ¿Sobre quién es el redempio? ¿Sobre quién? Sobre nosotros. ¿En quién tenemos redención, redempio? Dejar sin efecto el castigo. ¿En quién tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados? La sangre bendita y preciosa de Cristo, ¿ya? Es apelable solamente por la iglesia. La sangre bendita de Cristo es solamente para los que ya son salvos de la muerte de sus almas. La sangre de Cristo es bendita, preciosa. No pueden accesar a ella las almas que no han sido salvas.
No es para ellos. No es para ellos. Es por eso que siempre el Señor enseñó en Ezequiel capítulo 44, versículo 23, y enseñarán a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Entre lo santo y lo profano. Ustedes se acuerdan de Abraham cuando estaba intercediendo ante Dios por su sobrino Lot, que estaba en Sodoma. En Génesis capítulo 18, versículos 23 al 25, Génesis capítulo 18, versículos 23 al 25, Cristo estaba a punto de derramar su ira sobre las ciudades de Sodoma, Gomorra, Adma, Seboín, Zoar. Venía la ira de Dios sobre Sodoma. Y Abraham estaba intercediendo porque en Sodoma estaba su sobrino Lot. Y Cristo iba a derramar su ira. Iba a hacer llover una lluvia de fuego y azufre sobre toda la ciudad de Sodoma, sobre los sodomitas. ¿Y qué es lo que le estaba diciendo Abraham al Señor? Señor, ¿castigarás al justo con el impío en tu ira? ¿Castigarás al justo juntamente con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? En tu ira, derramando tu ira sobre el mundo, ¿vas a castigar a los santos también juntamente con los que son impíos, con los que no son tuyos? Nunca tal hagas, que hagas morir al justo con el impío. Aquí tenemos una prueba de que el arrebatamiento de la iglesia de Cristo es para darle cumplimiento a que Cristo nunca en su ira castiga juntamente al injusto, al impío, con el justo. Ahí tenemos la diferencia. Siempre el Señor arrebató a Enoc, séptimo desde Adán, y guardó a Noé y los suyos en un arca, y el resto fue destruido en su ira, la gente prediluviana. Siempre Dios hace diferencia, tratándose de su ira, de sus castigos sobre el mundo. Lo hizo con Noé, lo hizo con Enoc, y lo hizo con Lot. Y tratándose de la venida de Cristo al mundo, el Señor dice, como en los días de Noé y como en los días de Lot, asimismo como sucedió en aquellos días, así será la venida del Hijo del Hombre. Habrá una salida de los justos para que no sean castigados juntamente con los injustos. Entonces, Abraham estaba intercediendo ante Dios por su sobrino Lot. Génesis capítulo 18, versículo 23 al 25. ¿Destruirás también al justo con el impío? ¿Destruirás también al justo con el impío, Señor? ¿El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? ¿Y si hubieren 50 justos en Sodoma, castigarás a toda la ciudad? ¿Cuál fue la respuesta del Señor? Si hubieren 50 justos, perdonaré a toda la ciudad por amor a los 50. Y si hubieran 45 justos viviendo allí, perdonaré a toda la ciudad. Y si hubieran 40, y si hubieran 30, y si hubieran 20, y si hubieran 10 justos. Y la respuesta del Señor fue, perdonaré a todo por amor a los 10. Y resulta que en Sodoma ni siquiera habían 10 justos. Nosotros en la iglesia en la tierra somos los justos para Dios, justificados por nuestra fe. Y cuando venga la ira de Dios, el castigo de Dios sobre el mundo, el Señor, igual que hizo con Lot, los sacaré para libraros de mi ira. Igual como hizo con Enoc, séptimo desde Adán. Y ojo, la iglesia que está pisando hoy la tierra, la iglesia remanente, es la iglesia de la Odisea, la séptima, la tibia. Iglesia séptima, un simbolismo con Enoc. Enoc, séptimo desde Adán. Y Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Por la fe
Enoc fue traspuesto para no ver muerte. Y nosotros por la fe del Evangelio, los tibios, justificados por nuestra fe, los tibios, los que nos creemos ricos, nos creemos que lo tenemos todo, y en comparación con nuestros hermanos del primer siglo, somos miserables, pobres, ciegos y desnudos, y somos tibios. Y el Señor nos está haciendo una reprensión manifiesta. Por cuanto eres tibio, Ulises Astudillo, y no eres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Me da asco tu mundanalidad, tu cobardía. Mira cómo estaban tus hermanos del primer siglo. Jamás abortaron el santo llamado a predicar el Evangelio a toda criatura. Y mira cómo estás tú viviendo en el mundo. Me da repulsión tu tibieza. Tú te crees que eres rico y no sabes que eres un pobre, miserable, ciego y desnudo. Porque vas al tribunal de Cristo, Ulises. ¿Y qué coronas vas a tener tú? ¿Cuántas almas fueron salvas por tu predicación del Evangelio que yo te comenté predicarlo a toda criatura? Tus hermanos del primer siglo van a ser más condecorados, van a tener más oro que tú. Y tú eres un pobre Ulises Astudillo. ¿Qué persona ha sido salva por causa de tu predicación del Evangelio? Muéstrame. Aquí en el tribunal de Cristo van a decir las personas, yo levanto el dedo acá. La predicación de él me hizo entenderme condenado, necesitado de salvación. Él expuso el Evangelio y yo fui salvo creyendo en el Evangelio. Y el Señor le pondrá una corona a esa persona que le predicó el Evangelio, a esa persona que levantó el dedo. Y por ti, ¿cuántas personas han sido salvas? Salvas de la muerte eterna. Entonces eres un miserable, pobre, ciego y desnudo. Yo te aconsejo, hijo mío Ulises, tú que eres un tibio, un mundano, yo te aconsejo que de mí compres oro que ha sido refinado al fuego, vestiduras blancas, y unjas tu ojo con colirio. Mira, hijo mío Ulises Astudillo, tú que eres un tibio, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Te estoy reprendiendo. Sé pues celoso y reconócete que eres un tibio. Arrepiéntete. Jamás el Señor va a estar hablándole esto a una persona que no es de Él. Pero como eso, bueno, se lo está diciendo el Señor en Apocalipsis 3:16, a la iglesia séptima, de la cual yo soy parte. La que está, al igual que Enoc, siendo a punto de ser arrebatada al cielo. Entonces, la gente que no ha creído con fe en el Evangelio, lee Apocalipsis 3:16 y dice, sí, yo creo que Cristo me salvó, pero tengo que dejar la tibieza, porque si no dejo la tibieza, igualmente soy condenado. No le ha creído a Cristo, no le ha creído. Sigue dependiendo de dejar de hacer y dejar de hacer. La persona realmente está procurando dejar la tibieza, está procurando ser salvo. Está procurando entrar. Lucas 13, versículos 23 al 28. Bueno, esto yo lo he hablado hasta la saciedad, en mis videos que yo he hecho, mis videos donde predico el Evangelio. Pero vamos al colorario, que es el razonamiento como consecuencia lógica de lo demostrado en el video anterior. La preciosa sangre de Cristo no es para salvar, es solo para la iglesia, no es para salvar las almas. Entonces, ya habiendo sido salvo, ya siendo pueblo del Señor, del nuevo pacto, de la iglesia, al caer en pecado, el alma salvada, bueno, tú debes ir en oración al Padre, en sincero arrepentimiento, confesando y apartándote de los pecados. Recuerda que en Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia, no recibir lo que merecemos. Yo merezco ser castigado por Dios. Si tengo mi alma salvada, merezco ser castigado por el Señor. Entonces, misericordia es no recibir lo que yo merezco, en mi calidad, en este caso, en mi calidad de alma salvada. Entonces, tenemos que ir a la palabra redempio, redención, no recibir lo merecido. Efesios 1:7 está siendo escrito solamente a la iglesia, a las almas ya salvadas, no para que ellos sean salvos, porque ya lo son, sino para que haya redención, redempio, misericordia, dejar sin efecto el castigo, dejar sin efecto la ira, dejar sin efecto la consecuencia de los pecados. ¿En quién tenemos redención? Las almas salvadas, el perdón de pecados por su sangre,
La sangre solamente es para las almas salvadas, para que haya redención de los justos cuando caen en pecados, para que sea la misericordia de Dios aplicada al alma salvada. Apelar a la sangre de Cristo. Limpieza, borrón y cuenta nueva. Tenemos 1 de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. 1 de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar. Que haya perdón de los pecados de las almas ya salvadas. Perdón para que no venga el castigo de Dios, la reprensión o las consecuencias por haber cometido los pecados. Hay muchas consecuencias cuando uno peca. ¿Ya? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:7, 1 de Juan 1:9. Entonces, solamente para la persona con su alma ya salvada, cuando cae en pecado, el Espíritu Santo se contrista. Hemos leído Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. En Él, en Cristo, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, habiendo creído que Cristo te salvó, cuando Él en vez de ti murió por los pecados de ti, fuisteis sellados. Bautismo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia en los cielos, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, exhortación. No hay que cometer pecados, porque los pecados contristan al Espíritu Santo. Los pecados de las almas salvadas. Los pecados que cometeremos los salvados. En nuestro éxodo por aquí por la tierra, hasta la tierra prometida para la iglesia, que es el cielo. Ya. Efesios 4:30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención, el arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Entonces hay una exhortación. Animar a la iglesia a no caer en pecados para no entristecer al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entristecido dentro del salvado hace que el salvado no le den ganas de predicar el Evangelio, vea la Biblia, no le den ganas de leerla, no le predica a nadie el Evangelio, no lee la Biblia, no ora, no le dan ganas de orar, porque dentro de él está entristecido Dios, el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo. Y eso, a la postre, cuando él sigue así, sin querer predicarle a nadie el Evangelio, pasa el tiempo, los meses, los años, tiene por costumbre no tener comunión con otro hermano en la fe, no lee la Biblia, no adquiere fe, no adquiere revelación, no adquiere conocimiento, se vuelve un ignorante en la Biblia, no conoce a su Dios, a su Salvador, porque los salvados conocemos a nuestro Señor Jesucristo leyendo la Biblia. Eso es permanecer en Cristo. Y se aplica 1 de Juan 3:6. ¿Ya? El que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando, ya teniendo vida eterna, porque le está escribiendo a personas con vida eterna, Juan, en su primera epístola, 1 de Juan 5:13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Estas cosas, incluidas las que están escritas en 1 de Juan 3:6. ¿Ya? El que continúa pecando, ya teniendo vida eterna, es porque no le ha visto ni le ha conocido a su Salvador. Eres salvo, pero no le conoces porque no lees la Biblia. Eres un ignorante. Te dedicas a trabajar, tu vida es para trabajar, para estar con tu familia, ir a jugar a la pelota, ver comedias, ver películas, vas al cine y no lees la Biblia. No conoces, no tienes idea quién es tu Salvador, no le conoces. Entonces eso va a producir que tú continúes cayendo y cayendo en pecados. ¿Cómo traducen los católicos? 1 Juan 3:6. El que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Te das cuenta que es una tergiversación del original? Es una tergiversación. Han tergiversado, han corrompido la Biblia.
porque es una contradicción a 1 Juan 1:8. Y la Biblia no se contradice. Se ve como una contradicción porque está mal traducido 1 Juan 3:6. No dice, en el original, ¿ya? El que permanece en Cristo no peca. No dice así. No dice, el que permanece en Cristo no peca. El que peca no le ha visto ni le ha conocido. No, no dice así. Dice, el que permanece en Cristo no continúa pecando. El que continúa pecando, teniendo ya vida eterna, es porque no lee la Biblia. No permanece orando, no permanece congregado con otros hermanos en la fe, está muy vinculado con gente mundana, no salva, no ora, no lee la Biblia, no le predica el Evangelio a nadie. No está permaneciendo en Cristo, en su Salvador. Por eso va a continuar pecando, cayendo en pecados. No dice no peca, dice no continúa pecando. Esa expresión, no peca, contradice 1 Juan 1:8. 1 Juan 1:8. Si decimos, ahí se está incluyendo Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Bueno, entonces, ¿por qué en 1 Juan 3:6 dice, el que permanece en Cristo no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido? Porque está mal traducido, por eso. Los monjes católicos, Cipriano de Valera, en todas sus versiones, 1960, 1602 purificada, o la King James, o la Casiodoro de Reina, la NBI, casi todas las traducciones dicen, no peca, el que peca no le ha visto ni le ha conocido. No, el original dice, no continúa pecando, que es muy diferente. Y no va a continuar pecando porque tarde o temprano Dios va a intervenir en el salvado hijo suyo y lo va a disciplinar. Pero eso ya es otra cosa. Entonces, cuando el salvado cae en pecados, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, y contriste al Espíritu Santo, entonces él tiene que de inmediato obedecer la instrucción apostólica, confesar de inmediato el pecado, de inmediato ir a confesarlo. Porque cuando el salvado comete pecados, dentro de él el Espíritu Santo se entristece. Y la persona se empieza a sentir indigna de servir al Señor. No me merezco servir al Señor. ¿Qué voy a estar repartiendo un tratado o predicando el Evangelio a mi vecino, mi compañero de trabajo? Si soy un sinvergüenza, caí en pecados tan cochinos, me siento indigno de servir al Señor. Me siento indigno. Entonces tenemos la sangre de Cristo bendita. Hebreos 9, versículos 13 al 14. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, recordemos que al salvado, al alma salvada, no le han sido quitadas las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Entonces, ¿para qué Cristo derramó su sangre en la cruz? Para la purificación de la carne, de las almas ya salvadas, de las almas ya salvadas, no para salvarlas. Por lo tanto, la salvación del alma es depositar fe en el Evangelio, no en la sangre. Entonces, Hebreos 9, versículos 13 al 14. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno a sí mismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros? Se está incluyendo el autor de la carta, Y el autor de la carta es el apóstol Pablo. Carta a los Hebreos. Se está incluyendo el autor. Es como que el apóstol Pablo dice, yo también cuando peco mi conciencia me acusa, me siento indigno. Entonces, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno a sí mismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros de obras muertas para rendir culto a Dios viviente? Entonces, ¿para qué es lo que es la sangre de Cristo? La sangre de Cristo es para la purificación de la carne, del alma ya salvada, de su cuerpo, donde está la ley del pecado, y de las conciencias de las almas ya salvadas. Nuestras conciencias nos acusan. No, yo no sirvo para predicar el Evangelio. No, soy indigno. El Señor no me quiere ni siquiera ver, no me quiere oír. Me siento tan indigno de servirle a mi Señor y mi Salvador. Tengo una vida tan miserable. Entonces, mi querido hermano en la fe, tienes que creer con todo tu corazón, con fe, que cuando tú vayas a Dios y le digas,
Señor, no soy digno de ser llamado tu hijo. Soy como el hijo pródigo tuyo, Señor. Me siento indigno, mi conciencia me acusa. No me dan ganas de predicar, no me dan ganas de leer la Biblia. Soy un miserable, Señor. ¿Cómo voy a estar leyendo tu palabra, teniendo una vida tan miserable? He caído en pecado, Señor, me siento indigno. Mi conciencia me acusa. Me acusa mi conciencia y me dice, ¿ahora estás leyendo la Biblia? Satanás, el acusador, también me acusa, me siento indigno, Señor. No merezco ser tu siervo, Señor. Que otro vaya y predique el Evangelio. Voy a estar orando por otro hermano. No le voy a repartir el tratado bíblico a mi colega de trabajo porque me siento avergonzado, indigno de servirte. Entonces, solamente el alma ya salvada accesa a la sangre de Cristo, orando al Padre, ¿ya? Y apelando a la sangre. Padre Celestial, vengo de inmediato a usted, mi Dios. He cometido este pecado tan cochino. Me avergüenzo, me da vergüenza, mi Dios. Me humillo ante usted. Le pido perdón, Señor. Apelo a la sangre de Cristo. Apláquesele su ira, mi Padre Celestial. No se acuerde de mis pecados. Apelo a la sangre bendita de Cristo derramada en la cruz. Padre, mire la sangre de su Hijo. Ha sido derramada para la limpieza de mis pecados, Señor. Porque yo soy su Hijo, Señor. Apláquele su ira, detenga el castigo, que haya redención, redempio, dejar sin efecto lo que yo merezco, que haya misericordia, Señor. Y yo tengo que depositar fe, yo que soy salvo, en que cuando apelo ante el Padre la sangre de Cristo, entonces, ¿qué es lo que hay? Borrón y cuenta nueva. Y nunca más me acordaré de vuestros pecados y transgresiones, porque donde hay remisión de estos, no hay más ofrendas por los pecados. Hebreos 10, versículos 17 y 18. Todos los pecados remitidos al cuerpo de Cristo. Redención. Entonces nosotros tenemos que pararnos, limpiarnos y empezar a predicar, a hablar de Cristo, a orar por las almas perdidas, leer la Biblia para adquirir fe, adquirir revelación, volver a la lucha, volver a la pelea. Para eso es la sangre de Cristo. Entonces, Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Misericordia, no recibir lo que yo merezco. Redención, redención, redempio, esa es la palabra. Etimológicamente hablando, del latín, redempio, dejar sin efecto, retrotraer el castigo. El Señor quiere castigar, va a castigar, y uno le apela a la sangre, Señor, me arrepiento de mis pecados, Señor. Nosotros tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, nosotros los ya salvados, no arrepentirnos de nuestros pecados para ser salvos, sino que cuando cometemos los pecados, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, eso es Eclesiastés 7:20, Primera de Juan 1:8. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Si decimos, nosotros los que ya tenemos vida eterna, que no hemos pecado en esta condición, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces cuando pecamos nosotros, confesamos los pecados, nos apartamos, los reconocemos compungidamente, tiene que haber sincero arrepentimiento, dolor por el pecado cometido, confesar, Padre Celestial, confieso, este pecado he cometido, este otro pecado también. Padre Celestial, le ruego que usted me ayude a recordar los pecados cometidos. Líbreme de los que me son ocultos, Señor, para tener plena relación con usted. Y apelando siempre a la bendita sangre de Cristo, Padre, mi condición de persona con vida eterna, para que haya limpieza, redención, aplacamiento de su ira, de su enojo. Ya, eso es lo primero. Colorario, razonamiento como consecuencia lógica de lo demostrado en el video anterior, donde yo titulé el video La preciosa sangre de Cristo es solo para la iglesia. No es para salvar el alma, sino que es la sangre de Cristo para las almas ya salvadas. Para que el alma sea salva, fe en la muerte sustitutiva de Cristo por nuestros pecados. Fe en el Evangelio y no en la sangre. Ahora, ya siendo el alma salvada, ahora fe en la sangre para que haya redención, misericordia,
limpieza, aplacamiento de la ira, del enojo, para que haya plena reconciliación con Dios, para que haya expiación. En el Antiguo Testamento, cuando estaban los israelitas en el antiguo pacto con Dios, estar en el pacto con Dios es tener el alma salvada. En Levítico capítulo 17, versículo 11, Dios había dado la sangre de los animales al pueblo que estaba en el pacto con él, a Aarón, a los israelitas, a los hijos de Aarón. Yo os la he dado la sangre de los animales para hacer expiación por vuestras almas. Y la misma sangre hará expiación de la persona, pero de las almas ya salvadas, de las personas ya salvadas, que ya estaban en el pacto con Dios. No era para salvar las almas de la muerte, sino para hacer expiación de las almas. Expiar es quitar el enojo, quitar la reprensión, quitar la ira, quitar aquello que divide mi relación con mi Dios. Y la misma sangre hará expiación por vuestras almas. La misma sangre hará expiación de la persona. Ahora nosotros, tal como en el antiguo pacto, Dios había dado la sangre de los animales para que los que estaban con él en el pacto, los que ya eran salvos, ya esa sangre hiciese expiación de sus almas y que la misma sangre hiciera expiación por sus personas. Ahora nosotros, los que estamos en el nuevo pacto con Dios, también necesitamos hacer expiación de nuestras almas, tener la sangre para hacer expiación de nuestras personas. Nosotros también necesitamos un propiciatorio. En el antiguo pacto había un propiciatorio, ¿verdad? Que era de una base de madera de acacia bañada en oro, base del arca del pacto, de los que estaban en el pacto con Dios. ¿Ya? No era el arca de Moloc, no era el arca de Milcom, era el arca de Dios con su pueblo, de los que estaban en el pacto, el tabernáculo de reunión. Y en ella era vertida la sangre para que hubiera aplacamiento, limpieza, perdón de los que estaban en el pacto con él, para la limpieza y expiación de los pecados del pueblo que estaba en el pacto con Dios. Propiciatorio, ser propicio por los pecados del pueblo que está en el pacto con Dios. Nosotros también ahora, la iglesia, como no nos han sido quitadas las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Y al no ser quitadas las inmundicias de la carne, el salvado, el alma salvada, en su peregrinación por este mundo, al cielo, caerán pecados. Entonces requiere, ¿cierto? Requiere la limpieza, el perdón permanente. Porque durante su éxodo al cielo, a las almas salvadas no le han sido quitadas las inmundicias de la carne, 1 de Pedro 3:21, Efesios 1, versículos 13 y 14, el bautismo, cuando es sellado con el Espíritu Santo. Entonces, requiere el salvado apelar a la sangre. Requiere un propiciatorio. Un propiciatorio. Entonces nosotros vamos a lo que el apóstol Pablo está escribiendo a los santos de Roma, no a todos los romanos, a la iglesia. Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como propiciatorio en el antiguo pacto. En el antiguo pacto la gente no conocía a Cristo, pero Dios lo exhibió a Cristo como si fuera un propiciatorio, en forma de propiciatorio. Cristo Jesús, a quien exhibió Dios como propiciatorio mediante la fe por la de él sangre, la que caía en el propiciatorio, para demostración de la justicia de él a causa de haber pasado por alto los sucedidos anteriormente pecados. Romanos 3:25. Nuevamente, los monjes católicos, cuando traducen, Cipriano de Valera, en todas sus versiones, Casiodoro de Reina, la LBLA, la NBI, King James y muchos otros traductores católicos traducen tergiversando la escritura original. Y tú puedes leer en las Biblias que tú tienes en tu mano lo siguiente: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Eso está mal traducido. No, sino que a quien Dios exhibió como propiciatorio, que es el elemento del arca del pacto que estaba Dios con ellos. El arca del pacto que tenía Dios con ellos para hacer expiación por los pecados del pueblo que estaba en el pacto, para que hubiera redención, limpieza, borrón y cuenta nueva, perdón de los pecados que cometen los salvados. Es un elemento del arca del pacto. Entonces está mal traducido Romanos 3:25, ¿ya? En quien tenemos, ¿cierto?, a quien Dios puso como propiciación. No, está mal traducido. ¿A quién exhibió Dios en el antiguo pacto? A Cristo como propiciatorio.
Entonces, todos los que están en el pacto con Dios, tanto los del antiguo pacto como los del nuevo pacto de la iglesia, necesitamos de un propiciatorio, que haya propiciación. Mi Dios, sé propicio a mí, sé propicio, propiciatorio. Ahora, segundo punto, si alguien enseña, porque estamos haciendo nosotros un colorario, razonamiento, como consecuencia lógica de lo demostrado. Lo que yo demostré en la exposición que hice en el video anterior a este, yo aliento que ustedes puedan ver el video anterior a este, el previamente anterior, que se titula La preciosa sangre de Cristo es solo para la iglesia. Eso está en YouTube, en mi canal de YouTube, que es el video inmediatamente anterior a este. Este es el colorario. Entonces, colorario. ¿Qué es lo que es un colorario? Un colorario es un razonamiento lógico. Es un razonamiento como consecuencia lógica de lo demostrado. Entonces, aplicamos lo demostrado, entonces. Conclusión. Ya, punto 2. Si alguien enseña que una persona que por su fe en el Evangelio, por su fe en la muerte de Cristo, por nuestros pecados, muerte sustitutiva, y esa es la salvación del alma, muerte sustitutiva. Cristo en vez de mí, por los pecados de mí. Entonces, así la persona hace efectiva la salvación y la vida eterna para su alma. ¿Ya? Ya. Si alguien enseña que la persona que ya tiene vida eterna, que ya tiene salvación, al cometer pecados esa persona, ¿esa salvación la pierde? O sea, si alguien enseña eso, entonces esa persona que está diciendo que cuando el salvado comete pecados, entonces pierde la salvación, sobre esa persona se aplica Hebreos 10, versículos 26 al 30. Es decir, toda persona que dice, sí, Cristo nos salva en la cruz, pero si pecamos perdemos la salvación, esa persona que anuncia eso, sobre esa persona se tiene que aplicar Hebreos 10, versículos 26 al 30. ¿Ya? Esa persona está pisoteando al Hijo de Dios y está teniendo por inmunda la sangre del pacto en la cual él, Cristo, fue santificado y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Sí, porque esa persona está diciendo, sí, Cristo nos salvó en la cruz, tú tienes que depositar fe en el Evangelio y eres salvo, pero si tú pecas, los pecados que cometes te hacen perder la salvación. Ya, esa persona está teniendo por inmunda la sangre del pacto, porque la sangre derramada por Cristo en la cruz es para los que ya han sido salvos, para mantenerlos en el nuevo pacto, porque los va purificando constantemente. La sangre de Cristo es un raudal permanente que va constantemente limpiando los pecados que vamos cometiendo los salvados hasta nuestra muerte, o hasta que Cristo nos venga a arrebatar. Para eso es la sangre, para mantenernos en el pacto con Dios. Entonces, dos puntos importantes. Primero, ya siendo salvo, cuando caemos en pecados, porque ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, los justificados, los salvados, nosotros tenemos que apelar a la sangre de Cristo para que haya redención, ¿verdad? Efesios 1:7, en quien nosotros los salvados con vida eterna, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Constantemente nosotros los salvados tenemos que ir confesando nuestros pecados que cometemos y pidiéndole al Señor que haya redención, perdón de nuestros pecados. El perdón es de carácter moral. Ya el perdón de los pecados nuestros no es de carácter penal. El perdón penal de todos nuestros pecados, porque la condena penal es la muerte del alma, ocurrió en la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Ahí todos los pecados que se condenan con la muerte del alma fueron todos perdonados. ¿Ya? Y a vosotros, estando muertos en pecados y siendo chilenos, yo soy de Chile, yo soy un chileno, ¿verdad? Un incircunciso. Yo no me he circuncidado el prepucio, no estoy en el pacto antiguo con Dios. Yo no soy israelita. ¿Ah? Todos los incircuncisos, todos los gentiles, alemanes, peruanos, argentinos, neozelandeses, norteamericanos, ingleses, brasileños, colombianos, los que somos gentiles. Vosotros, incircuncisos, en la incircuncisión de vuestra carne, como eran los colosenses. Los colosenses no eran israelitas, eran gentiles.
os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados. Ahí, los pecados que se condenan con la muerte fueron todos perdonados. Si no se cree esto con fe, no hay salvación del alma. Colosenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Y a vosotros, estando acá, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, Cristo os dio vida, juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Vida eterna. No hay pecado que yo cometa hasta que me muera que me condene mi alma a la muerte. Porque aquel que fue condenado a la muerte, en vez de mí y por todos los pecados de mí, fue Cristo. Nadie es condenado a la muerte 2 veces por los mismos pecados. Nadie. Ahora, tenemos nosotros que, cuando caemos en pecados, confesarlos al Padre en el nombre de Cristo, con un sincero arrepentimiento, apartarnos del pecado y tener fe en la sangre de Cristo. Creer con toda el alma, con certeza y convicción que apelando a la sangre de Cristo ante el Padre, hay borrón y cuenta nueva. El Padre dice, no me acuerdo más de tus pecados. Hijo mío, yo te veo sin ningún pecado. Tus pecados han sido todos limpiados, los que has cometido ahora. No te veo ningún pecado. Puedes servirme completamente. Mi espíritu dentro de ti está contento. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 11:6. Entonces, ese es el primer punto. Para que entendamos para qué Cristo derramó su sangre en la cruz. Para que entendamos para qué Cristo derramó su preciosa sangre en la cruz. No es para salvar el alma. O sea, depositar fe en la sangre de Cristo para salvar el alma es totalmente incorrecto. Sino que las almas ya salvadas tienen que depositar fe en la sangre bendita de Cristo que nos limpia de todo pecado y apelarla al Padre para que haya redención, redempio. ¿En quién tenemos redención? Por su sangre, el perdón de pecados. Tenemos las almas ya salvadas. Porque si no hacemos esto, cuando oramos, el Padre no va a querer oírnos. No te quiero oír, no te oigo. Padre Celestial, le pido, Señor, que usted me bendiga, que le dé la salvación a mi esposo, a mi esposa, a mi hija. No te quiero oír, estoy enojado contigo. Señor, le pido que usted me dé trabajo porque estoy sin trabajo. Señor, estoy enfermo, le pido que usted me sane. No te quiero oír. Aunque multipliques la oración, no te oiré, porque tú estás pecando demasiado, hijo mío. Estoy enojado contigo. Entonces, nosotros tenemos que, sinceramente, ir en confesión de nuestros pecados al Padre, en el nombre de Cristo, y apelando a su sangre. Y ahí el Padre nos escucha, el Padre tiene memoria de la sangre de su Hijo, derramada en la cruz, y hay redención, limpieza, perdón, expiación de nuestras personas, de nuestras almas. Expiar, quitar el enojo, quitar lo que nos entorpece nuestra relación con Dios. Eso sale fuera. Y volvemos a la comunión con nuestro Padre. Ya, ese es el primer punto de este colorario. El segundo punto. Si hay alguien que diga, nosotros somos salvados por creer en el Evangelio, sí, tenemos vida eterna, pero cuando pecamos siendo salvos, si no guardamos santidad, si no perseveramos, si somos tibios, nos vamos al infierno. Esa persona cae en la categoría de estar haciendo inmunda la sangre del pacto. Está siendo inmunda, está pisoteando al Hijo de Dios. Para esa persona es Hebreos 10, versículo 26 al 30. Pablo está diciendo a los hebreos, porque si pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, después de haber recibido el Evangelio, la palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación, diciendo que cuando uno es salvo y es tibio, o no persevera, o no guarda santidad, o tiene una vida con mancha y arruga, o comete pecados, esa persona pierde la salvación, esa persona está pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto. Porque la bendita sangre de Cristo es para limpiar los pecados que cometen los salvados.
Cuando el salvado cae en pecados, no pierde la salvación, porque el salvado tiene la sangre de Cristo. Es un raudal permanente de limpieza permanente de todos nuestros pecados. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Primera de Juan 1:7. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:7. ¿Y con qué somos limpiados? Nosotros los que ya tenemos la vida eterna en nuestras almas, cuando pecamos, con la bendita sangre de Cristo. Primera de Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ahora, la persona que dice que la salvación se pierde, esa persona está pecando voluntariamente, ¿ya? Está pecando voluntariamente. Esa persona está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para esa persona que dice que la salvación se pierde cuando el salvado peca, no hay más sacrificio por los pecados. Cristo fue el único sacrificio que nos ha dado vida eterna, y Él no lo ha creído. Pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer en el Hijo. Es el pecado imperdonable. Convertir a Cristo en un mentiroso. Convertir al Padre en un mentiroso. La persona que dice, la salvación de Cristo se pierde por pecar, se pierde porque eres un tibio, se pierde porque tú no guardas santidad, esa persona está pisoteando al Hijo de Dios y está haciendo inmunda la sangre del pacto, en la cual Cristo, Él, fue santificado. Y está haciendo afrenta al Espíritu de gracia. Entonces es un pecado imperdonable. Hebreos 10, versículos 26 al 30. Porque si pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios al Evangelio, al conocimiento de la verdad. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios? El Hijo de Dios ha dicho que nos ha dado vida eterna. ¿Y tú dices que la vida eterna se pierde? Estás pisoteando al Hijo de Dios y teniendo por inmunda la sangre del pacto. Cristo dijo, cuando ya terminó de celebrar la Pascua, que es inherente, es vinculativa con el antiguo pacto, la Pascua, y ahora el Señor instituye la cena del Señor, tomando la copa donde estaba el vino, simbolizando su sangre, Cristo mismo dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, para el perdón de los pecados, que por vosotros es derramada, que por muchos, no por todos. No, la sangre no es derramada para todos, que por muchos es derramada. Bueno, ¿y por qué el Señor dice que por muchos es derramada y no dice el Señor que por todos es derramada? Porque no todos son salvos del infierno. No todos están en el nuevo pacto con Él. Y la sangre de Cristo solamente para los que están en el pacto con Él. Esta es mi sangre del, no para, del nuevo pacto. ¿Logras tú hacer la diferencia entre la preposición del versus la preposición para? Esta es mi sangre del nuevo pacto. Eso fue lo que dijo el Señor. El Señor no dijo, esta es mi sangre para el pacto, para que ustedes sean salvos. No, esta es mi sangre exclusivamente para aquellos que ya están en el pacto conmigo, del nuevo pacto. Yo siempre digo este ejemplo. Yo tengo un vehículo en mi garage, ¿cierto? Ese vehículo tiene un manubrio, tiene un asiento, tiene un panel de instrumentos. ¿Ya? El panel de instrumentos es del vehículo. El manubrio, el volante de mi vehículo es del vehículo. El asiento que tiene mi vehículo es del vehículo. Propiedad del vehículo, inherente al vehículo. No para. El asiento de mi vehículo no es para. Para significa para otro, que no es mi vehículo. Esta es mi sangre del, no para. Entonces, Cristo dice, esta es mi sangre que yo derramo para los que están conmigo en el pacto. Para que cuando ellos pequen haya limpieza, redención, expiación. ¿Ya? La sangre de Cristo es para la iglesia. Exclusivamente para la iglesia. La accesan los que ya son del pueblo del nuevo pacto. No la pueden accesar los que no han sido salvos. Entonces, de muy mala manera, un predicador dirá, para que tú seas salvo del infierno,
para que no le sea quitada la vida a tu alma, el alma que pecar esa morirá, para la salvación de tu alma, deposita tu fe en la sangre de Cristo, esa persona es un ignorante, o ha aprendido de instituto bíblico, o la persona no se ha arrepentido para salvación, nunca ha reconocido que su alma quedó condenada a la muerte, por lo tanto no se vincula con la muerte del alma de Cristo, solamente se vincula con la sangre, porque la sangre es para limpiar de los pecados, pero de los pecados de los que ya han sido salvos. Entonces, repito, toda persona que diga que la salvación se pierde, esa persona está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Recibió el Evangelio, que nos dice que Cristo nos dio la vida eterna, y él dice, no, se pierde la salvación. Esa persona está pecando voluntariamente. El pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad no es que tú mientes sabiendo que no hay que mentir, entonces estás mintiendo voluntariamente. No. Es después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Después de haber recibido el Evangelio que te anuncia que Cristo te dio vida eterna y tú rehusas creerlo. Eso es pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Para esa persona ya no hay más sacrificio por los pecados. Esa persona recibió el Evangelio, vio el sacrificio de Cristo, que le salvó su alma, la persona no lo creyó, ya no hay más sacrificio. No, si él ahora deja el pecado, guarda santidad, eso no le sirve. No, porque los pecados se condenan con la muerte del alma. Y fue el alma de Cristo el que entró en muerte, en vez de nuestras almas. Si tú no crees ese sacrificio, para ti no hay otro sacrificio que te salve tu alma. Estás pecando voluntariamente después de haber recibido el Evangelio. Entonces, Juan el Bautista, en Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Entonces, pecar voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad es rehusar creer en el Hijo. Rehusar creer que Cristo nos dio la vida eterna. Que cuando yo peco, nunca más le es quitada la vida a mi alma. No voy más al infierno, que la salvación no se pierde. Rehúso creer en eso. Esa persona está pecando voluntariamente, después de haber recibido el pleno conocimiento de la verdad. Para esa persona no hay más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios? No, tú no nos diste vida eterna, nos diste una salvación que se pierde. Eres un mentiroso. Eso es pisotear al Hijo de Dios. Y tener por inmunda la sangre del pacto en la cual Él fue santificado y hacer afrenta al Espíritu de gracia. ¿E hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pero sabemos, mía es la venganza, dice Dios, yo daré el pago. Entonces, los pentecostales dicen, la salvación se pierde. Ellos, los pentecostales, están pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Están rehusando creer en el Hijo. Lo están convirtiendo al Hijo en un mentiroso. Porque antes de ir a la cruz, Cristo dijo, yo le doy vida eterna. Y Cristo no miente. Y Cristo cumplió lo que nos dijo cuando Él murió por nuestros pecados. Entonces, vida eterna significa vida eterna. Yo se las doy. Yo le doy vida eterna. ¿Y cuándo, Señor, usted cumplió lo que nos prometió? ¿Cuándo usted cumplió el darnos vida eterna? Cuando yo, en vez de ustedes, morí por los pecados de ustedes. Crean en el Evangelio y yo los sello hasta la redención. No se pierde la salvación. Pero la persona que dice, no, la salvación se pierde, esa persona está pecando voluntariamente después de haber recibido el Evangelio. La palabra de verdad, el Evangelio de nuestra salvación. Está pecando voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Está pecando por hacer a Dios un mentiroso, por hacer al Padre mentiroso. En Primera de Juan 5, versículos 10 al 12, claramente dice la palabra del Señor. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Entonces, pecar voluntariamente, después de haber recibido el Evangelio, el conocimiento de la verdad, es hacer al Padre mentiroso. Y eso no tiene perdón de Dios. No hay más sacrificio para esa persona que le salve el alma. El único sacrificio fue el de Cristo. Y Él no lo ha creído. El Padre ha dicho que nos ha dado vida eterna. Y que esa vida está en su Hijo. En 1 de Juan, capítulo 5, versículos 10 al 12, dice claramente, el que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído
en el testimonio que Dios Padre ha dado acerca de Dios Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. O sea, el testimonio de Dios Padre es que nos ha dado vida eterna y que esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Por eso 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿O no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? A menos que no esté. A menos que el creer en el Evangelio suyo haya sido exento de fe. A menos que estéis reprobados. Fe reprobada. O sea, ustedes recibieron la gracia en vano. En vano, porque ustedes creyeron, pero exento de fe. Eso es en vano, no les sirve. Ese creer de ustedes no les sirve, es vano. Porque tiene que ser mezclado con fe. Ustedes tienen que creer con todo el corazón, porque si no, van a estar dudando. No van a poder entrar a la salvación. Lo que pide Cristo para justificar al injusto es fe. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo. Y no por estar procurando entrar, no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Entonces, si tú no crees, entonces vas a estar procurando entrar, porque has creído en vano, exento de fe, y eso te impide entrar. Entonces, ahí están los dos puntos de este colorario. Primero, que cuando el salvado cae en pecados, tiene que depositar fe en la sangre de Cristo, que la sangre de Cristo le limpia y hace redención, borrón y cuenta nueva, para servir al Dios vivo, para que la conciencia no te acuse. Hebreos 9, versículos 13 al 14. Porque si la sangre de machos cabríos y de toros y la ceniza de una ternera, cuando rocía a los contaminados, santifica en orden a la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, que mediante el Espíritu Eterno asimismo ofreció sin tacha a Dios, purificará la conciencia de nosotros, se está incluyendo el apóstol Pablo, de obras muertas para rendir culto a Dios viviente? Ninguno de los salvados somos dignos de servir al Señor, porque caemos en pecados. Y cuando caemos en pecados, contristamos al Espíritu Santo, nos sentimos indignos, nuestra conciencia nos acusa. Para más remate viene el acusador, Satanás, y nos acusa. ¿Quién te crees tú para estar predicando el Evangelio? Mira los pecados que has cometido. Entonces nosotros tenemos que depositar fe en la sangre de Cristo. Nosotros, los que ya tenemos las almas salvadas, los que ya somos pueblo de Dios, del nuevo pacto. Entonces la sangre no es para salvar el alma. La sangre es para que el alma salvada alcance redención, limpieza, purificación. Ahora, existen personas que nunca se han arrepentido para salvación. Ojo con esto. Que nunca han reconocido que por haber pecado, sus almas quedaron irremediablemente condenadas a la muerte. Y que la salvación del alma ha sido por sustitución. Alma de Cristo por alma. Entonces ellos nunca se vinculan con la muerte. Solamente se vinculan con la sangre. Porque ellos saben, porque lo han aprendido de los institutos bíblicos, que la sangre es para hacer limpieza de los pecados. Entonces hay gente que está aquí en la religión que dice, Cristo me salvó. Entonces yo le pregunto a ellos, ¿de qué te salvó? De una vida en el pecado. ¿Cómo? Cristo me salvó. ¿Pero de qué te salvó? De una vida en el pecado. Y yo le digo, no, mi querido amigo, usted está equivocado. Cristo no le salvó a usted de una vida en el pecado. Cristo le salvó su alma. ¿O usted nunca se ha visto con su alma condenada a la muerte? Sí, yo soy un pastor pentecostal o soy pastor bautista. Yo creo en la sangre de Cristo que me limpia de todo pecado. Porque Cristo me salvó de una vida en el pecado. Yo me arrepiento de todos mis pecados. Y cuando cometo pecaditos, yo deposito mi fe en la sangre de Cristo y soy salvo. No, querido amigo, está equivocado. Usted no se ha arrepentido. Usted ha reconocido que usted es un pecador, pero que esos pecados nunca le han condenado el alma a la muerte. Usted se ha arrepentido parcialmente. El arrepentimiento completo, metanoia, es la correcta autopercepción del estado espiritual, judicial, el más importante, y el moral. Usted solamente se ha reconocido moralmente corrompido hasta cierto punto, pero que esos pecados que usted comete nunca le han condenado su alma a la muerte. Usted jamás en su vida, desde que nació hasta ahora, reconoció en ningún momento que por haber pecado su alma quedó condenada a la muerte. Por eso que usted solamente se vincula con la sangre, no con la muerte. Es interesante este tema. Queridos amigos, ustedes que están escuchando, este tema es requete contra interesante. Por eso el Señor dice en Mateo 7, versículo 21 al 23, muchos me dirán en aquel día,
Muchos me dirán, no pocos, los que están metidos en las religiones. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, 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 ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios. Y yo les declararé, yo nunca sumergí el espíritu mío en ustedes, nunca os conocí, apartados de mí, al lago de fuego, hacedores de maldad. ¿Y por qué a personas puritanas, como Ned Flanders, que están guardando santidad, dejando el pecado, que nunca han reconocido que por haber pecado sus almas quedaron condenadas a la muerte, no se vinculan con la muerte de Cristo, solamente se vinculan con la sangre? ¿Por qué a ellos el Señor le dice, apartados de mí, hacedores de maldad? Porque estas personas nunca entraron ni dejaron entrar. Y estas personas eran hipócritas. Por eso que en Mateo capítulo 21, versículo 31, el Señor le dice a personas como ellas, de cierto os digo que las prostitutas y los publicanos van delante de vosotros al reino de Dios. ¿Y por qué? Porque el arrepentimiento es el reconocimiento de que nosotros siempre seremos pecadores inmundos y cochinos y asquerosos. Y las prostitutas y los publicanos lo saben. A ellos no hay que enseñarle eso. No hay que convencerlos de que ellos son pecadores. Entonces, ¿a quién hay que convencer de que ellos son pecadores, cochinos y asquerosos? A los que guardan santidad, a los que dejan el pecado para ser salvos, a los puritanos, a los religiosos, a los pastores de los institutos bíblicos, que usan terno y corbata y nunca se autoperciben pecadores inmundos y asquerosos. ¿Los has visto los pastores? ¿Ah? Los pecadores, y Bosnia significa y tú, y vos, y vos. ¿Ah? Cuando yo predico, mi nombre es Ulises Astudillo, yo públicamente he dicho, aquí estoy yo, Ulises Astudillo, soy un degenerado, un inmoral, un pervertido, igual que tú, o peor que tú, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Me identifico plenamente con los pecadores. Ahora, a esta gente, a las cuales Dios les dirá, apartados de mí, hacedores de maldad, a estas personas que están guardando santidad, dejando la tibieza, dejando el pecado, procurando entrar, Mateo capítulo 23, versículo 13. Vosotros no entráis ni dejáis entrar, porque estas personas se ponen aquí cerquita de la puerta, vinculados a Cristo, salen de los institutos bíblicos y les predican a ellos, tienes que dejar el pecado para poder entrar, tienes que dejar la tibieza, tienes que estar sin mancha y arruga, porque dice Cristo que viene por una iglesia santa sin mancha y arruga, entonces tienes que dejar, hacer y dejar. Obstaculizan la entrada es gratuita. Solamente creyendo con todo el corazón que cuando Cristo nos salvó en la cruz, cuando murió por nuestros pecados, nos dio la vida eterna, el acceso. Cuando Cristo murió por nuestros pecados, hubo un gran terremoto. Las rocas se partieron y el velo del templo se rajó de arriba abajo, dando a entender que el acceso es gratuito. Que ya no hay que hacer nada, ningún sacrificio. Entonces, tenemos nosotros que el Señor Jesucristo dijo, en Juan capítulo 6, versículos 53 al 54, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué significa esto? Esto es un simbolismo. Esto significa tener a Cristo dentro. El que come mi carne y bebe mi sangre, tener a Cristo dentro, eso significa. Miren cómo traducen mal los católicos, ¿eh? Vamos a ir a Hebreos capítulo 9, versículo 13. Dice ahí, está muy chica la letra, pero dice, porque si la sangre, versículo 12, Hebreos 9, 12, ahí lo tengo con amarillo. Y no por su propia sangre, no por sangre de machos cabríos y de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo ofrecido eterna redención, habiendo obtenido eterna redención. Eso está mal traducido. Esto está mal traducido por los católicos. Hebreos 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros,
sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No, eso está mal traducido. No, el original no dice así. Hebreos 9:12. Espero que se pueda ver ahí. Dice, ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros, sino mediante la propia sangre entró de una vez por todas en los santos. ¿Logran ver ahí o no? Podrían sacar un pantallazo y acercar después la foto. Aquí está el escrito del Espíritu Santo en la pluma del apóstol Pablo. Este es el original. Ni mediante sangre de machos cabríos y de terneros, sino mediante la propia sangre entró de una vez por todas en los santos, no en el lugar santísimo. Entró Cristo en mí, entró de una vez por todas en mí, ¿ya? Habiendo hallado eterna redención. No en el lugar santísimo, no, dice acá en las traducciones católicas, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. No, está mal traducido, sino que entró en mí, entró en ti. Cristo mora dentro de ti. Entró de una vez por todas en los santos. Hemos comido la carne, hemos bebido su sangre. ¿Se dan cuenta, no? Cristo dentro de mí. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Hay tres versículos que hablan de esto. Romanos 8:9. Y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu de Cristo está siendo simbolizado en Mateo 25 en el aceite, en las vírgenes prudentes. Las vírgenes insensatas no tomaron el aceite juntamente con sus lámparas. Las vírgenes prudentes sí, sellados con el Espíritu Santo. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ahí está. Yo he comido su carne y he comido su sangre, y he bebido su sangre. Tengo vida eterna. Cristo está en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ahí está la sustitución en la cruz del Calvario. No desecho la gracia de Dios. Os rogamos que no recibáis la gracia de Dios en vano. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuera la justicia, dejando la tibieza, dejando el pecado, guardando santidad, entonces por demás murió Cristo. No, Cristo no murió por demás. Cristo murió por mis pecados y así me salvó el alma. Entonces ahí tenemos nosotros, Cristo dentro de mí. Gálatas 2, versículos 20 y 21. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Cristo ha sido sumergido dentro de mí. El Espíritu de Cristo dentro de mí. Bautismo. Fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Redención de nuestros cuerpos. Tenemos nosotros Gálatas 2, versículos 20 y 21. Tenemos Romanos 8:9, advertencia, al final del versículo 9, y si alguno no tiene al Espíritu de Cristo, que es Cristo mismo, en forma espiritual, no es de él. Y también tenemos 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros? Cristo dentro, viviendo dentro. Que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Fe reprobada. 2 Corintios 13:5, 1 Corintios 11:19, porque es necesario que entre vosotros haya divisiones, haya diferentes bandos, para que se hagan manifiestos los que son aprobados en la fe. Ellos son vírgenes insensatas, sin aceite en sus vasijas, estando a punto de Cristo venir a buscar la iglesia. No tomaron el aceite, no lo han recibido. ¿Y por qué? Porque creyeron, pero sin fe. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, en el Evangelio. Probaos a vosotros mismos, ¿o no conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que no esté? A menos que ese creer tuyo haya sido exento de fe, a menos que estéis reprobados. 2 Timoteo 3:8, porque no es de todos la fe. Para que seamos librados de hombres malos, como Janes y Jambres,
réprobos en cuanto a la fe. Janes y Jambres eran una especie de magos, ¿cierto?, que estaban en contra de Moisés, magos que estaban ahí con el faraón, oponiéndose a Moisés e imitando a Moisés, porque Moisés tenía la vara, que la convirtió en serpiente. Y vinieron estos Janes y Jambres, estos magos, e imitaron a Moisés. Nosotros también hacemos lo mismo que Moisés, pero eran hombres réprobos en cuanto a la fe. Hoy en día hay muchas personas que se han vinculado con personas como nosotros, diciendo que han creído en Cristo y predican lo mismo, y luego forman bandos contrarios a nosotros y nos injurian, nos atacan. Ese Ulises Astudillo es un soberbio, es un falso profeta, está diciendo que está pisoteando la sangre, predica un evangelio sin sangre, y nos atacan, nos ensucian, y mucha gente se aparta de las predicaciones de nosotros que predicamos el verdadero evangelio. Entonces, ¿son imitadores de mí? Sí, en realidad es cierto. Imitan igual que Janes y Jambres, que imitaban a Moisés, pero luego se oponen a Moisés. Entonces, por eso 1 Corintios 11, porque es necesario que entre vosotros haya diferentes bandos distintos. 1 Corintios 11, 19. Bueno, las traducciones católicas dicen, porque es necesario que entre nosotros haya divisiones, disensiones, para que se hagan manifiestos los que son aprobados. Bien. Entonces, esto es un colorario, ya es un razonamiento como consecuencia lógica de lo demostrado respecto de lo que es la sangre de Cristo. Ahora, nosotros tenemos que ser quitados de aquí, porque como decía Abraham al Señor, ¿castigarás en tu ira, Señor, al justo con el injusto? Tenemos que ser librados de la ira. Entonces tenemos Romanos 5:9 en el original. Por tanto, mucho más habiendo sido santificados, apartados por el Señor, santificados, ya siendo salvos, por tanto, mucho más habiendo sido santificados, ahora, por la sangre de Él, seremos salvos de la ira, mediante Él. Romanos 5:9. Estoy citando siempre el original. El original. Por eso yo siempre digo que es muy importante hacerse del interlineal griego de Francisco de la Cueva. Este texto de estudio, que me lo he devorado este texto de estudio. El autor es Francisco La Cueva, Nuevo Testamento interlineal griego-español. La gracia que tiene esta obra es que no es una traducción. No, la obra consiste en lo siguiente, el trabajo que hizo este hombre. La palabra que está escrita en el idioma griego antiguo, con el cual se escribió el Nuevo Testamento, ¿ya?, es puesta interlinealmente, traducida al castellano actual. La palabra. Lo que continúa, que está escrito en el griego antiguo, tal cual como fue escrito por la pluma de los apóstoles, ya, esa palabra es puesta al castellano, esa expresión. Y si viene a continuación un adverbio, interlinealmente se pone al castellano. O sea, no es una traducción, no está traduciendo, está interlinealmente colocando cada palabra, artículo, adverbio, pronombre, lo está colocando interlinealmente, para que nosotros entendamos lo que quiere decir. Todo el resto traduce. El resto, por ejemplo, Casiodoro de Reina, la versión NBI, Cipriano de Valera en todas sus versiones, la 1960, la 1602 purificada, pero esto no es una traducción. Esta es una transliteración, es sacarle una foto al escrito original, ¿ya?, y convertir la palabra específica interlinealmente al castellano actual. De manera que lo que viene después, si es un adverbio, se coloca entre líneas al castellano actual. Y si después viene un sustantivo, ese sustantivo al castellano actual. No es una traducción, no está traduciendo. Está colocando la palabra, el artículo al castellano para que nosotros le demos el sentido que quiere darle el Espíritu Santo. ¿Me entiende? Por eso es tan valiosa esta obra. Este señor Francisco La Cueva era un católico que, tal como le pasó a Lutero, él queriendo, colocar al alemán en el año 1800, Martín Lutero en el año 1400, 1500, ¿cierto? Martín Lutero clavó las tesis en la Catedral de Wittenberg en Alemania. Él se opuso al catolicismo porque entendió que el catolicismo tenía muchas perversiones,
Entonces Martín Lutero, que fue el causante de la Reforma en realidad, él, queriendo escribir al alemán los textos antiguos de Romanos, descubre la siguiente frase que lo convierte a Cristo. Mas el justo por la fe vivirá. Y ahí Martín Lutero, siendo iluminado por el real sentido que tenía la Escritura, él se convierte a Cristo. Ahora en 1980, también este católico, que se llama Francisco La Cueva, sinceramente, ordenándole la misión, creo que era franciscana, no estoy muy seguro, le ordenó hacer esta transliteración del Nuevo Testamento al español actual. Y en ese trabajo, él se convierte a Cristo y deja el catolicismo. Lo mismo que le pasó a Lutero. Entonces, por eso esta obra es tan valiosa, esta obra, que no es una traducción, sino es una transliteración del idioma antiguo griego, con el cual fue escrito el Nuevo Testamento, al castellano. Es sacarle una foto al petroglifo, para que nosotros lo veamos tal cual. Eso es. Entonces, el Señor está a punto de venir a buscarnos, y nosotros, como dice Pedro, primera de Pedro 1:2, hemos sido rociados con la sangre de Cristo. En el video que hice yo, anterior inmediatamente a este video, que lo titulé La preciosa sangre de Cristo es solo para la iglesia, yo cité Éxodo capítulo 12. En Éxodo capítulo 12, Dios le pide a su pueblo, que estaba en el pacto con él, su pueblo Israel, su pueblo elegido, que pintara el dintel de las puertas con la sangre del cordero que había sido inmolado. Eso el Señor no se lo dice a los egipcios, solamente a su pueblo. Y les dice, la misma sangre será por señal. Entonces los hebreos miraban la sangre en los dinteles y decían, él también es de los nuestros. Es hebreo. La misma sangre será por señal. Y pasaré por alto. Redempio, dejaré sin castigo vuestra casa. Hará muerte en las casas de los egipcios, en los primogénitos. Entonces, para eso es la sangre. Ahora Cristo viene, ¿cierto? Viene desde el cielo y verá a Cristo los que tenemos la sangre. Y solamente aquellos que tenemos la sangre pintada en los dinteles de nuestras puertas, Cristo nos saca. Y ahora viene Cristo a derramar su ira. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, a quien resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Primera carta a los Tesalonicenses, ¿verdad? Capítulo 1, versículo 10, el original. Y esperar anhelantes al Hijo de Él, procedente de los cielos, al que levantó de entre los muertos, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 9. ¿Qué es lo que dice? Pues no nos puso Dios para ira, sino para obtención, para alcanzar salvación obtener salvación mediante el Señor de nosotros, Jesucristo. O sea, Cristo no nos ha dejado aquí para su ira, sino para que nosotros prediquemos el Evangelio y la gente alcance salvación. Y luego Cristo nos saca de acá para castigar al injusto. ¿Castigarás, destruirás al justo con el impío? ¿El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo? Y siempre el Señor demostró que si había, aunque fueran 10 justos en la ciudad de Sodoma, Él perdonaría a toda la ciudad de Sodoma. Si en este mundo estuviesen una cantidad de justos justificados por su fe, entonces Dios perdonaría a todo el mundo, no derramaría su ira sobre el mundo. Pero como Dios va a derramar su ira sobre el mundo, tiene que sacar a esos justos, porque Cristo no castiga al justo con el impío. Nunca lo ha hecho, ni jamás lo hará. Jamás lo hará. Bien, eso es lo que yo quería terminar de comentar, de explicar, de enseñar, digamos. Es un colorario todo esto respecto del video inmediatamente anterior. El video inmediatamente anterior, que está en mi canal de YouTube, se titula La preciosa sangre de Cristo es solo para la iglesia. Y coloco ahí, colorario viene enseguida. Y este es el colorario.
Este es el corolario. Bien, que Dios les bendiga.